Muy buenas tardes, maestros, con el gusto de saludarles y de poder llegar a ustedes a través de este video que está elaborado a manera de tutorial para poder conocer un poquito más a detalle la hoja que se programó con la intención de reportar los indicadores educativos periodo tras periodo. Ustedes el día de ayer en sus memorias se llevaron un archivo como los que tenemos aquí. Cada quien se llevó el de sus escuelas. Hay diferencia en ellos, puesto que pues tenemos escuelas de ambos turnos y tenemos escuelas con un solo turno. Podemos ver que la diferencia no es mucha, nada más la forma de reportar algunos números cambia y tiene que ver en el caso de las escuelas que tienen doble turno, pues que está separado en turno matutino y turno vespertino. En el caso de las escuelas que no tienen ambos turnos, sino que nada más laboran en un turno único, pues nada más aparece el espacio para registrar el específico o lo específico de ese solo turno. Vamos a trabajar algunos ejemplos y sobre todo ser bien puntuales en los aspectos que debemos registrar, pues con la intención de reducir algunos errores o algunas probabilidades de error. Lo primero que tenemos es que este archivo se compone de 3 hojas. La primera dice reprobación, la segunda deserción y la tercera concentrado. En la hoja de reprobación lo que esperamos es que las compañeras de control escolar nos capturen el total de alumnos que están en esta situación de riesgo. Aquellos alumnos que están reprobados por no cumplir con las especificaciones que en el nuevo acuerdo de evaluación se contemplan. Recordemos que en este acuerdo 120518 lo primero que cambia es que de 5 periodos se recortan a 3. Obviamente lo que crece es la cantidad de tiempo que comprende un periodo y otro. Y uno de los criterios para poder acreditar, o los criterios más bien para poder acreditar, pues están enunciados en cada una de las columnas que tenemos en nuestro programita, en nuestra hojita que hemos trabajado. Recordemos que son 5, o al menos el acuerdo contempla 5 criterios para que el alumno acredite el grado, y el primero tiene que ver con que tenga el 80% de asistencia y eso será condición para que el alumno pueda acreditar. En este caso no lo vemos en ninguna de las columnas por la situación de que en secundaria, por ejemplo, cada una de las asignaturas pues maneja estos criterios y consideramos que, por ejemplo, si el alumno en ciencias para el caso de segundo y tercero o ciencias y tecnología para el caso de primero no acreditó este 80%, pues el alumno en automático es un criterio para que esté reprobado. Entonces nada más contemplamos los otros 4 y que los hemos organizado en esta tablita. Lo que esperamos que se haga es que en el caso de cada uno de los turnos pues se vayan registrando los totales de alumnos que estén que cumplan con estos rasgos. Lo primero será poder registrar aquellos alumnos que estén reprobados en español y o matemáticas. El segundo, que tengan un promedio menor a 6 en el resto de las asignaturas de este campo de formación académica o en el resto de los campos de esta formación académica. El tercer criterio para poder definir que este alumno está en riesgo de reprobar, pues es que tenga un nivel de desempeño 1 en 2 de las áreas de desarrollo personal y social. Esto será artes, educación física y educación socioemocional. Y el último criterio por el cual podemos considerar que el alumno está en riesgo de reprobar es que tenga un nivel de desempeño 1 en 2 o más clubes de autonomía curricular. Dependiendo de los casos particulares de cada una de las escuelas, pues habrá alumnos que tengan dados de alta mínimo 2 clubes, 3 o hasta 4 clubes podrán tener dados de alta dependiendo de la distribución en los periodos lectivos que ustedes hayan determinado. Tenemos por aquí en la parte derecha de nuestra pantalla pues una indicación que tiene que ver con el orden que hay que seguir para poder registrar estos alumnos. Y pues a su letra dice, los alumnos deben registrarse en el orden en el que aparece cada criterio. Si un alumno ya fue registrado en una columna, no se contabiliza en ninguna de las siguientes, aunque cumpla también con esa condición. Esto es, que primeramente, una vez que tengamos el concentrado de alumnos que están en riesgo de reprobar, pues vamos a calcular los totales
y vamos a registrar primeramente aquellos que cumplan con que estén reprobados en español y o matemáticas, nada más, sin importar que cumpla también con los demás criterios. Entonces, todo ese concentrado va a ir aquí, obviamente separados por turno matutino y turno vespertino. Vamos a suponer que en este caso hipotético, en el turno matutino de la Guadalupe Victoria haya 8 alumnos en el primer periodo que estén reprobados en una o en ambas asignaturas, y que en el vespertino sean 6 los que están reprobados en una o en ambas asignaturas. Si ustedes se fijan, aquí en automático nos va a calcular el total de ambos turnos. Una vez que ya registramos aquellos que cumplen con este primer criterio, nos pasamos a la segunda columna, pero los que ya se registraron en la primera en automático se cancelan, no importa que cumplan también con estos criterios. Esto con la finalidad de no contarlos por doble o por triple o hasta por cuádruple vez, sino que nada más aparezcan en una de las 4 columnas. Y vamos a tomarlo en cuenta como si esto fuese una jerarquía, aunque no lo sea del todo, pero vamos a tomar en cuenta que esto pudiese ser una jerarquía. Entonces, ¿qué vamos a quiénes vamos a registrar en la segunda columna? Pues aquellos alumnos que hayan acreditado español y matemáticas, pero que tengan un promedio menor a 6 en el resto de estos campos de formación académica. Entonces aquí ya nada más van exclusivamente esos que tengan un promedio menor a 6. Vamos a suponer que en la Guadalupe Victoria, una vez hecho el primer registro, pues quedan 6 en el matutino que tienen un nivel o que tienen un promedio menor a 6 y 5 en el vespertino. Y ya tenemos ahí capturados, sin importar que estos de la segunda columna también cumplan con las siguientes condiciones, pero esta sería el orden de registro. En la tercera columna ya vamos a contemplar ahí a los que aprobaron español y matemáticas, a los que tienen un promedio de 6 o mayor en el resto de los campos de formación académica, pero que en 2 de las áreas de desarrollo personal y social tienen un nivel de desempeño 1. Vamos a suponer que hay un alumno que tiene en educación física nivel de desempeño 1 y en artes nivel de desempeño 1, pues entonces ese alumno va en esta columna, sin importar que cumpla con la siguiente. Entonces vamos a suponer que todavía en el turno matutino hay 2 que cumplen con esta condición y en el vespertino hay 2 también que cumplen con esta condición. Pues ya entonces vamos a ir concentrando a estos alumnos que están en riesgo de reprobar. Y para la última columna, que puede darse el caso, aunque a lo mejor la posibilidad es muy remota, pero vamos a concentrar a aquellos que tienen un nivel de desempeño 1 en 2 o más clubes de autonomía curricular. Vamos a suponer que en el turno matutino hay un alumno que cumple con esta condición y en el vespertino otro alumno que cumple con esta condición. Entonces ya quedaron ahí registrados los totales. Y si ustedes se fijan en la parte superior, pues está el total o la sumatoria ya por centro escolar. Eso que estuvimos haciendo al cierre del primer periodo, lo vamos a hacer en el segundo periodo, lo vamos a hacer en el tercer periodo y luego vamos a tener una tabla que dice final. Aquí la indicación es distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en este acuerdo de evaluación, contempla que a lo largo del ciclo escolar van a estarse llevando a cabo mecanismos de regularización para que estos alumnos puedan solventar esa situación de riesgo. Y por eso es que pusimos ahí. En esta tabla deben registrar a los alumnos que, aún con los mecanismos y acciones de regularización, continúen sin acreditar. Es decir, o vamos a suponer que un alumno viene reprobando en el periodo 1, periodo 2 y que llega al periodo 3 y está casi por cerrarse, pero viene la aplicación del examen final. Y en el examen final el alumno acredita esa asignatura, pues entonces ya no estaría en esta condición de riesgo. Aquí nada más es que una vez después de este filtro y de estos mecanismos de regularización, pues registremos aquellos que ni así pudieron mejorar esta condición. Entonces vamos a suponer que aquí ya nada más quedó 1, aquí también 1, etcétera, etcétera, etcétera. Para no alargar este tutorial, pues esto es lo que tendríamos que estar registrando en cada una de las tablas. Vamos a revisar ahora la hoja número 2, que es la de deserción. Esta es similar a la que ya habíamos trabajado el ciclo anterior, el ciclo 17-18. Nada más que ahora la hicimos de forma particular en cada una de las escuelas. Aquí con lo que vamos a iniciar es que una vez que esté validada la matrícula, pues poderla concentrar.
Vamos a suponer que en la Guadalupe Victoria en el turno matutino hay 480 alumnos y en el turno vespertino hay 350 alumnos, por ejemplo. Ya que está validada esta matrícula, la capturamos ahí. Para después, al término del periodo, poder capturar aquí los movimientos que hubo, tanto las altas como las bajas. Vamos a suponer que en el transcurso de este periodo, en la Guadalupe Victoria en el matutino se inscribieron 3, pero se fueron 5. Y en el turno vespertino se inscribieron 5 y se fueron 2, por ejemplo. Si ustedes se fijan en automático, esta tabla nos va calculando tanto la inscripción total, que tiene que ver con la matrícula de inicio, más todas las altas que se dieron. Nos da también cuenta de la existencia, que tiene que ver con la matrícula más las altas, y eso menos las bajas, nos da la existencia, y nos calcula en automático también la retención y la deserción, que este es un indicador que ya lo habíamos visto, que tiene que ver con el cociente que hay entre la existencia y la inscripción total. Entonces aquí ya nos lo está calculando, lo podemos visualizar por turno y lo podemos visualizar de forma global por escuela, que no es un promedio, sino que ya es contemplando el caso de ambos turnos. Esto que hicimos en la primera tabla correspondiente al periodo 1 se va a hacer en el periodo 2. ¿Qué vemos de diferencia? Que aquí no vamos a tener la matrícula al inicio del ciclo, sino más bien será la matrícula al inicio del periodo, que este dato se jala de estas celdas de la existencia del periodo anterior. Y aquí ya nada más tendríamos que capturar cuáles fueron nuestros movimientos en altas y bajas y todo lo demás se va procesando. Tenemos una tabla final que lo único que hace es irnos reflejando el comportamiento de la matrícula al cierre de cada uno de los periodos. Esta es la que nos dará cuenta de cómo cerramos nuestro ciclo escolar. Si nos vamos a la tercera y última hoja, vemos estos indicadores que ciclo con ciclo pues han ustedes venido trabajando referente al aprovechamiento, la aprobación, la reprobación, la retención, la deserción, planeación, tiempo efectivo de clase y puntualidad y asistencia. Aquí en la parte del aprovechamiento, independientemente como ustedes o las compañeras de control escolar, independientemente como se calcule el aprovechamiento, lo que queremos y les pedimos es que nos concentren cuál fue el aprovechamiento en cada uno de los turnos. Vamos a suponer que en el turno matutino el aprovechamiento fue del 8.5 en el primer periodo y en el turno vespertino fue del 8.4. Aunque todavía no está tan claro la forma en la que se va a calcular este índice, pues sí sabemos que las asignaturas que ahí participan tienen que ver con aquellas de los campos de formación académica y algunas de las áreas de desarrollo personal y social. Entonces faltaría ahí definir qué elementos vamos a considerar. Sin embargo, la hoja como tal la pudiéramos ir utilizando. Entonces ustedes nos registran aquí aprovechamiento en cada uno de los turnos y si ustedes se fijan, aquí nos da el indicador global, que vuelvo a repetir, no es el promedio entre el aprovechamiento de un turno y otro, sino que lo que le pusimos como fórmula a esa casilla fue que nos calculara una media ponderada, porque no es la misma cantidad de alumnos en el turno matutino que en el vespertino, entonces habrá que hacer algunos ajustes ahí. El índice de aprobación, como ustedes en la primera hoja ya nos registraron cuántos alumnos están en este caso de no acreditar el grado, entonces en automático nos lo está calculando y también nos da un índice global por escuela que, sigo repitiendo, no es un promedio entre los dos, es una media ponderada. Y bueno, acá está su contraparte de reprobación, estamos con la retención de deserción y nos quedarían aquí en blanco las últimas tres columnas, que en el caso de estas tres, ahí sí ustedes lo que vamos a hacer nada más es calcular un promedio simple porque, por ejemplo, para planeación, pues la misma cantidad de periodos lectivos que se deben cubrir en el turno matutino es igual a la del turno vespertino. Entonces ahí sí podemos hacer este cálculo de una media simple, un promedio simple. Entonces ahí nada más lo que les pedimos es que nos registren el porcentaje, suponiendo que la planeación en el matutino fue del 95% y en el vespertino fue del 97.5%, independientemente cómo lo calculen ustedes. En el tiempo efectivo de clase también podemos nada más calcular un promedio porque son la misma cantidad de periodos lectivos. Vamos a suponer que en el matutino fue del 94% y en el vespertino fue
del 93.5%. La tabla nos está calculando en automático estos promedios. En el caso de puntualidad y asistencia, lo mismo le solicitamos, que nos capturen ahí los porcentajes que ustedes ya hayan calculado. Y nuestra tabla pues estará completa. Esos mismos pasos los vamos a seguir en el periodo 2 y en el periodo 3. Y faltaría esta tabla final, que si ustedes observan, todas las columnas, a excepción de la primera, ya están llenas, ya están calculadas y se irán modificando esos porcentajes dependiendo de lo que nosotros estemos alimentando en cada uno de los periodos. Lo que hay que poner especial atención es en la parte final. Por favor, en esta casilla no hay que calcular el promedio de los 3 periodos, no va el promedio de los 3 periodos. Lo que tenemos que fijarnos ahí o lo que tenemos que calcular ahí es cuál es nuestra situación de aprovechamiento al cierre del ciclo escolar. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a suponer que ahí hay un alumno que venía con 5 en el periodo 1, 5 en el periodo 2, pero que en el periodo 3, en esos mecanismos de regularización, vamos a suponer que en el examen final él, en la materia de español, saca 8. Pues entonces lo sabemos que ese será el número que dé cuenta del aprovechamiento en todo el ciclo escolar. Entonces eso nos va a meter alguna variación. Aquí habría que hacer un concentrado final del promedio final, valga la redundancia, de cada uno de los alumnos y entonces sí calcular el promedio calcular este índice de aprovechamiento. Entonces aquí ustedes nos van a reportar ya una vez que cerraron su ciclo escolar. También ponerlo en el matutino y en el vespertino y en automático la tabla hará lo propio. Pues esto es lo que hemos acordado hacer. De cualquier forma, si hay alguna duda, si algo no quedó lo suficientemente claro en este tutorial, pues ya saben que pueden ponerse en contacto conmigo, un mensaje ahí al grupo de WhatsApp, una llamada aquí a la supervisión o a mi teléfono celular, pues estamos para servirles y para atenderles en este sentido. Y nada más para finalizar, ya que ustedes nos regresen estos archivos al cierre del periodo, dependiendo de las fechas que maneje o que ya les indicó el maestro Santiago, entonces yo estaremos en condiciones de que en esta hoja, o en estas hojas donde ya está concentrado todas las escuelas, pues en automático se vaya actualizando. Si ustedes se fijan en este ejercicio que hicimos de la Guadalupe Victoria, y aquí está actualizado los datos hipotéticos con lo que alimentamos. El caso de reprobación, el caso de la deserción, y aquí se fijan, las hojas están operando ahí a la perfección. Aquí están los concentrados y bueno, este es el material que trabajamos para ustedes y es el material que nos daría gusto que fuera de utilidad. Entonces no vamos a guardar cambios y bueno, ya lo saben, cualquier cosa estoy para servirles.